Sí, partimos. ¿Está grabando Bueno, ahí? Sí. sí, ahí Sí. sí. Y estoy silenciando a las personas para usando el poder. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos muy contentos con Rafael Gaune de tener esta nueva sesión de residencias en historia, una serie de charlas que busca abrir el diálogo desde el Instituto de Historia con diferentes comunidades y públicos en Santiago, en Chile, en América Latina y en distintos lugares. Hoy día tenemos nuestro invitado que nos acompaña desde Madrid. Em, Residencias busca la comunicación y la reflexión de la historia más allá de la academia y considerando el tema de la presentación de hoy día, también hicimos una invitación especial a través del Magíster en Historia Pública de nuestro instituto, que comenzó este año con su primera generación. Y desde el año 2020 hemos contado con la participación de diferentes invitados, siempre en formato online, y esto es algo que estamos manteniendo para que pueda participar gente que no necesariamente está acá en el campus. Hoy día, 1 de julio, recibimos a Andrés Gutiérrez, quien es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y es especialista en Antropología Americana y Archivística. Se incorporó al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos en 1999, desarrollando una carrera profesional en instituciones como el Museo del Ejército y el Museo del Prado, en España. Fue subdirector general adjunto de museos estatales en la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura entre el año 2008 y 2010, cuando se incorporó al Museo de América como responsable del desarrollo de proyectos e investigación y posteriormente al Departamento de América Precolombina. En mayo del año 2023 fue nombrado director de este mismo museo, cargo que ostenta hoy. Entre sus proyectos de investigación y comisariado de exposiciones se destacan Trans, Diversidad de Identidades y Roles de Género, del año 2017, y La hija del virrey, El mundo femenino no hispano del siglo XVII, del año 2018. Vamos a tener alrededor de media hora de presentación y después se abre a preguntas, así que Andrés, adelante, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, María, gracias, Rafael, y muchísimas gracias a todas y a todos los que estáis aquí compartiendo con nosotros. Voy a compartir pantalla. A ver, compartir. No, perdón, ya empezamos. A ver, compartir pantalla. Esta es la que quiero compartir. ¿Sí se ve? Ahí sí, perfecto. Ok, vale. Vemos la presentación, no en modo presentación, pero vemos la presentación. Pues estoy dándole a modo... pues entonces no es en ventana. Bueno, si lo veis así... Lo vemos, lo vemos. Intento, si no... A ver, perdón. Dejo de compartir. Compartir. Bueno, va a tener que ser así porque Está perfecto. no encuentro otra manera. A ver, se trata de explicar rápidamente un poco los retos y las propuestas, ¿no?, que tiene el proceso en el que nos encontramos ahora de revisar qué queremos hacer con el Museo de América, ¿no? Y antes de empezar a hablar de las propuestas, lo fundamental es entender de dónde partimos, ¿no? O sea, una serie de reflexiones previas que nos conducen a entender los condicionantes de partida que tiene esta institución, ¿no? En primer lugar, la propia creación del museo. Es un museo que se crea en el año 1941, justo después de terminada la Guerra Civil, que termina en el 39. ¿Qué sentido tiene crear un museo en un momento de crisis, ¿no?, de reconstrucción de un país que ha estado en guerra? Bueno, pues obviamente hay una intención detrás de la creación de un museo dedicado a América, y la propia arquitectura que se hace expresamente para contener a este museo está reflejando una idea, ¿no? Hay un sesgo aquí interesante
de analizar, que es un sesgo que tienen casi todos los museos. Voy a ir un poquito rápido, pero seguro que me vais siguiendo, ¿no? Todos los museos que se crean en el siglo XIX y aquellos que en este contexto se crean en el siglo XX, se crean con una intención determinada. Aquellos museos nacionales y nacionalistas, como por ejemplo el Museo Arqueológico Nacional, del que se separará el Museo de América unos años después, ¿no? Ese museo arqueológico en el que en la exposición de motivos indicaba que al amparo de las banderas y por la fuerza de las armas, España ha traído a su seno en diversas épocas trofeos, objetos curiosos que dan idea de costumbres, hábitos, etc., ¿no? Ese sesgo también se ve en el decreto de creación del Museo de América, en el que se habla de gesta heroica, de conquistadores, de misioneros, de cultura cristiana, de reliquias, ¿no? Es decir, una serie de sesgos en la propia creación, ¿no? En la base de la creación del Museo de América, que están haciendo pues apología o exaltación de la violencia, de la dominación, del objeto precioso y curioso, o del catolicismo frente a otras religiones. Se habla incluso de raza autóctona, ¿no? Con influencias de otras culturas, de los otros, de la gesta heroica, de los hombres, ¿no? Hay una serie de sesgos importantes, ¿no? Que tienen que ver con la época en la que se crea. Hay un primer alejamiento después de que llega la democracia en el 75, en el 82, pues se decide cerrar el museo y renovarlo cambiando ese discurso. El primer montaje era un discurso colonial, estamos en la época, en la dictadura de Franco. Cuando llega la democracia se intenta alejar de ese primer discurso y se hace un nuevo discurso, ¿no? Que es el que se puede ver hoy en día. Ya tiene 30 años y hay una carencia importante que es la que tenemos que intentar compensar hoy en día, ¿no? No solamente el propio edificio o la propia institución tiene ese sesgo, sino las colecciones también están cargadas de una serie de estereotipos o de visiones o de condicionantes, ¿no? Cuando uno se imagina las colecciones que puede haber en el Museo de América, pues siempre piensa en objetos relacionados con la conquista, ¿no? Y efectivamente a España, a Madrid, a este Real Alcázar estuvieron llegando objetos que tienen que ver pues, con la conquista de México por Hernán Cortés o por la de los incas por Pizarro, y objetos relacionados en general con la representación, objetos suntuarios, objetos que tienen que ver pues, con las élites, etc. Todo eso que, bueno, alguna parte se conserva en Viena, por ejemplo, el penacho llamado penacho de Moctezuma, los escudos de plumas u otros objetos suntuarios que se conservaban en el Real Alcázar se perdieron en un incendio en la Nochebuena de 1734. Y a partir de entonces cambia el carácter de las colecciones. Se empieza a hacer una colección nueva, que es la que se puede ver hoy en día en el museo, que tiene un carácter distinto, ¿no? O sea, no son los trofeos de guerra, los símbolos de poder o esos objetos suntuarios relacionados con la conquista, sino otro tipo de objetos que tienen más que ver con expediciones científicas. Estamos ya en el siglo de la Ilustración, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, tiene mucho que ver con un real gabinete de historia natural, ¿no? Este es el gabinete de Carlos III, que en realidad es la donación de un gabinete de historia natural que forma un guayaquileño, Pedro Franco Dávila, en París, y que decide donar al rey de España para que cree en España un real gabinete de historia natural. Y a partir de ese gabinete comienzan expediciones científicas que van recogiendo objetos que son los que se conservan hoy en día, ¿no? Los objetos del siglo XVIII. Expediciones como la de Malaspina, en la que no solamente hay un interés por recopilar el objeto, sino también por entender, y hay una recogida de documentación, de información a través de dibujos, de estampas, más adelante en el siglo XIX también de fotografía, ¿no? Y de documentos. Por ejemplo, estos cascos fantásticos que se recogen en el siglo XVIII, en esa expedición de Malaspina, que tienen que ver, les iba a poner un vídeo, pero veo que no puedo. Pues nada, o las excavaciones que se hacen en Chiapas, en la ciudad maya de Palenque, con la idea de hacer una nueva historia de América, porque la historia que se estaba explicando o construyendo desde Europa sobre América no contemplaba la América prehispánica, ¿no? Sino que cuando se hablaba de la historia de América simplemente se referían al momento de la conquista, al momento del contacto, y pues las únicas referencias que existían sobre culturas indígenas eran las que se habían relacionado con los conquistadores.
Cuando se dan cuenta de que la historia de América es mucho más profunda y más antigua de lo que se estaba exponiendo, pues empiezan a solicitar desde la Academia de la Historia aquí en Madrid o desde ese Real Gabinete la recogida de objetos que permitan ilustrar o explicar y entender ese otro pasado prehispánico que era desconocido hasta entonces, ¿no? La expedición, la mayor parte de las expediciones científicas tienen un carácter pues, botánico o mineralógico, buscaban plantas, minerales, etcétera, un conocimiento no solamente antropológico o cultural, ¿no? Pero en esas expediciones también se recogen objetos para mandar al gabinete de Carlos III. En este caso, por ejemplo, una de las camisas más espectaculares que se conservan en el museo es esta camisa inca que se recoge en la expedición de Dombey, ¿no? Así que las colecciones también tienen un importante sesgo. ¿Quiénes son los expedicionarios? Hombres mayoritariamente, ¿no? Bueno, o prácticamente en su totalidad. Y hay un interés por recoger un determinado tipo de materiales, ¿no? Entonces, con todos estos condicionantes tenemos que explicar una serie de acercamientos nuevos, ¿no? A unos discursos y unos temas o unas perspectivas que tienen mucho que ver con las preocupaciones de la sociedad contemporánea, que no son las mismas de hace 30 años, ni tampoco estas eran las mismas que 30 años antes, ¿no? Esto tiene que ver pues, con la descolonización, ¿no? Aquello que está hoy en día demandando pues, una atención precisa o una atención de grupos de población que tienen que ver, por ejemplo, con la inmigración, ¿no? O el feminismo, la igualdad, la sostenibilidad del medio ambiente, las identidades, tanto identidades étnicas como identidades de género y, por supuesto, el tema de la investigación desde los museos, ¿no? Todos estos aspectos que se van a concretar, perdón, ahora, en nuevos discursos, en nuevos valores, o que pretendemos que al menos se reflejen así en el museo, que tienen que ver, pues eso, con la descolonización, con los géneros, la sexualidad, las identidades, visibilidad de los otros, los temas étnicos, aspectos que no se trataron en los años 90 y que no se habían tratado tampoco previamente. ¿Y esto qué significa? Que, vamos, es necesario romper con determinadas visiones o discursos, ¿no?, que existían previamente. Por ejemplo, en torno al género y la sexualidad, pues hay una ruptura que tiene que ver con una visión patriarcal, heteronormativa, binarista, o con el tema de la interculturalidad y la diversidad, pues se intenta romper con la visión eurocentrista dominante, es decir, hay un resurgimiento por el interés no solo de pintores o de artistas indígenas, mestizos o afrodescendientes, sino por entender códigos y lenguajes diferentes, ¿no? Está articulado en torno a ese proceso de descolonización, que a su vez también supone una ruptura con discursos colonialistas, ¿no? El discurso de la dominación, que el arte ha legitimado en muchos casos, ¿no? En la pintura, por ejemplo, ensalzando o priorizando al hombre blanco, joven, etcétera, frente a otros, ¿no? Y precisamente la presencia de otros, que rompe también con una invisibilización de grupos marginados, desfavorecidos o explotados, que han estado invisibilizados, ¿no? Y recuperar esta parte de la historia que no se ha presentado previamente. Y finalmente, pues romper la imposición de identidades como otro de los elementos importantes a tener en cuenta, ¿no? Las historias individuales, la microhistoria para acceder al relato, al macrorelato, a la macrohistoria, pero no contando un relato de la historia como se presentaba en el siglo XX, sino a través de la historia individual, ¿no? Estas historias que tienen que ver con las pertenencias, etcétera. Bueno, y todo esto está planteado como a nivel teórico, pero ¿de qué manera podemos ir encauzando esto? Bueno, vamos a intentar hacer una renovación del museo, pero claro, ya hemos empezado, yo ya llevo un poco más de un año en el puesto de la dirección y lo que intentamos es poner en marcha estas perspectivas, ¿no? Una perspectiva intercultural y abierta. Nos hemos abierto a trabajar, a colaborar con entidades, con asociaciones, con grupos, con colectivos, con las universidades, etcétera, a hacernos más participativos, ¿no? en aquellas propuestas que estamos haciendo y abordar estos nuevos enfoques que estaba comentando. Algo que me parece muy interesante es tener en cuenta que para poder transmitir realmente un cambio hacia el exterior, primero se tiene que reflejar un cambio interno, ¿no? O sea, creo que es importante que el propio museo, desde dentro, abordemos un cambio en la manera de trabajar y de ver
nuestras formas de trabajo, ¿no? En muchos casos, formas que se establecieron en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, una de las propuestas es articular estos ejes transversales de responsabilidad compartida, en el que los compañeros del museo se hacen cargo de determinados temas relacionados con esos ejes transversales que decíamos, de igualdad, los colectivos invisibilizados, sostenibilidad, inteligencia artificial, etc. Bueno, por resumir un poquito lo que hemos hecho y lo que queremos hacer y, bueno, pues teorizar un poco, aunque esto no es un manual, obviamente, ¿no? Sino una declaración de intenciones. Lo he resumido en 5 pasos, ¿no? Por abreviar. 5 pasos para transformarnos en lo que queremos ser, que es un museo más empático, ¿no? Un museo más contemporáneo. El primero es pasar de considerarnos un centro de educación o un centro de formación en donde explicamos solamente culturas o hechos, ¿no? A un espacio de inspiración. Lo que nos gustaría es convertirnos en un espacio que fuera sugerente, imaginativo, provocador, que ayude a apoyar las identidades, que nos permita reconocernos a todas en el discurso del museo, ¿no? Y en la creación y a la promoción artística también, ¿no? Una de las acciones que hemos hecho, pues recientemente hemos inaugurado esta exposición, Espejito, Espejito, que coordina, o comisaría, mejor dicho, Grandeza Estudio, y que, bueno, pues indaga en torno a la metáfora del espejo distorsionador que comentaba Aníbal Quijano, que desarrollaba Aníbal Quijano, para describir justamente esa cosmovisión eurocéntrica sobre los otros pueblos, ¿no? Con obras audiovisuales que se están exponiendo, pues, de Carlos Martiel, del colectivo Ayllu, El Lila, etcétera, ¿no? Exposiciones como estas, ¿no? A ver. Esta de Lila Sinvergüenza, por ejemplo, que a través de drag como acción política, pues hace una reflexión con esa máscara que se retira del rostro y finalmente se la come, una acción un poco llamativa, ¿no? El colectivo Ayllu, que trabaja aquí en España y que también reflexiona sobre lo queer, con un riesgo que existe, que somos conscientes y que además tenemos que asumir, porque la crítica existe fuera del museo sobre el museo y también la asumimos desde dentro, ¿no? Juan Covelli, por ejemplo, en esta exposición de Espejito, Espejito, pues aborda el tema del tesoro Quimbaya, la restitución, etcétera. Bueno, pues con una crítica hacia el museo que, bueno, pues asumimos, ¿no? El segundo aspecto es el espacio, en lugar de considerarnos un centro de información donde reunimos documentación y objetos, simplemente lo que queremos es ser un espacio para una reflexión crítica, ¿no? A partir de esa información o de esos objetos, ¿no? Ese sería el objetivo. Bueno, considerándonos un espacio más comprometido, más solidario, ¿no? Apoyándonos a desarrollar la conciencia crítica, la reflexión, al diálogo y ¿Cómo lo podemos hacer? Otra vez, ¿no? Pues hemos recibido muchas críticas, muchísimas críticas desde todos los ámbitos que os podáis imaginar, pero sobre todo algunos medios de comunicación que en cuanto hacemos cualquier cosa, pues están detrás, ¿no? Preguntando y solamente ha habido, creo recordar, o por lo menos en las búsquedas que hemos hecho, 2 portadas de este diario de tirada nacional o internacional, que es el ABC, y la primera fue cuando este grupo de hombres que están ahí mirando hacia el techo inauguraron el Museo de América, el del centro así chiquitito es Franco, el dictador. En la segunda portada que hemos tenido como museo es esta otra por un seminario, un taller que se hizo en el museo, que llaman Delirio Anticolonialista, taller de activismo transidentitario en el Museo de América. Personas trans, de esas 6 personas que veis en la fotografía, hay 2, pero las otras son 4 mujeres cis, o sea que en realidad no eran ningún delirio trans, ¿no? Pero bueno, sí que se plantearon feminismos diversos, ¿no? Y pues esto no ha gustado. Pues bueno, pues la reflexión que hizo Joana Palmeiro, que es la persona que encabezó este taller, nos consiguió una portada en el ABC, ¿no? Bueno, espacio comprometido pues también con comunidades indígenas, colaborando pues con Survival, por ejemplo, a través de conferencias, de acciones, con la memoria afrodescendiente, tratando de recuperar esa invisibilidad que reconocemos que se ha producido en el museo, ¿no? Pero también el aprendizaje que hemos tenido sobre cómo ver las obras en el museo, porque mirábamos los cuadros y no nos dábamos cuenta, no percibíamos, no mirábamos a las personas afrodescendientes, ¿no? Entonces, incidiendo sobre este aspecto, ahí hicimos un vídeo, itinerarios temáticos, hemos cambiado los títulos de algunas obras
bueno, pues tratando de actualizar temas, actualizar denominaciones o de reconocer que en algunos casos, como por ejemplo este cuadro tan reconocido a nivel mundial, que se denominaba Los Mulatos de Esmeraldas, Esmeraldas, que es una provincia de Ecuador, estaba invisibilizando el nombre de estas personas, ¿no? Y no solamente el nombre, sino el reconocimiento o el tratamiento de respeto que tenían en el siglo XVI cuando se pintó. Son, como figura en la parte superior del cuadro, don Francisco de Arobe y sus dos hijos, que es don Pedro, de 22 años, y don Domingo, de 18 años. Es un cuadro fantástico con una historia detrás impresionante, pero que se había anulado simplemente por invisibilizar los nombres de las personas, ¿no? Entonces hemos cambiado del cuadro de los mulatos de Esmeraldas al retrato de don Francisco de Arobe y sus hijos, caciques de Esmeraldas, ¿no? También en este cuadro, por ejemplo, hemos cambiado el título porque el título que se venía repitiendo es una de las escenas que efectivamente está descrita en esa cartela que aparece en el lienzo, señora principal con su negra esclava, y este es el título que se le había dado al cuadro, ¿no? Como título, o sea, no, obviamente no vamos a cambiar la pintura, la descripción que hizo el pintor es esa, pero como título del cuadro nos parecía que no era esa precisamente la intención. Y bueno, en este caso simplemente reconocemos quiénes son los personajes, son dos mujeres y dónde están estas personas en Quito, ¿no? Entonces, retratos de dos mujeres en Quito y luego ya se lee uno las descripciones, ¿no? Hemos trabajado con comunidades y seguimos haciéndolo, por ejemplo, con este taller, esta exposición también, y un taller de sensibilización LGTBIQ que hicimos hace poco, finales del año pasado, que tiene que ver con una línea que seguimos desde hace unos años, con esta exposición que hicimos sobre trans, diversidad, identidades y roles de género, para reconocer esa diversidad que existe. Lo que nos interesa es también, a partir de estas reflexiones, incorporar obras al museo, que es lo que hemos hecho recientemente. Hemos ido comprando bueno, fotografía, que es lo más fácil, de personas transgénero, por ejemplo, y los hemos ido incorporando también, estos discursos, a los nuevos relatos, a esas nuevas exposiciones, ¿no?, que se fueron haciendo. Colonizar es imponer un criterio a otros, y aquí entramos en el dominio no solamente del territorio físico, sino del territorio del pensamiento, ¿no?, que es algo que decía Walter Miñolo también. La colonización de América, esto es muy interesante porque siempre hay una proyección desde Estados Unidos o desde Europa sobre los otros, ¿no? Y cada periodo se categoriza de una manera distinta. En el siglo XV o XVI eran paganos que había que evangelizar, ¿no? En el siglo XVIII eran salvajes o incivilizados que había que civilizar. En el siglo XX eran subdesarrollados que había que ayudar a desarrollar, y hoy en día pues posiblemente tiene que ver también con la colonización, ¿no? Son descolonizables o colonizados, ¿no? Otra vez una proyección que se está haciendo desde Europa, cambiando en este caso el sentido, ¿no?, pero que tiene que ver con esa proyección que se está haciendo desde distintas perspectivas, desde la perspectiva religiosa, cultural, política, social, económica, ¿no?, siempre categorizando al otro, ¿no? Y esto nos condiciona también a la hora de ver el patrimonio que desde el museo se ha investigado, se ha hecho, y desde otras partes, de otros ámbitos, ¿no? Incluso esto es una silla del Ecuador prehispánico que se ha categorizado como silla por asimilación con un objeto similar de uso en España, en Europa, ¿no? Y los investigadores en Ecuador mantienen esta tradición de que es una silla, cuando las representaciones de la misma cultura lo que están mostrando son unos bancos, que son los objetos que utilizan para sentarse los caciques de esta cultura, ¿no? No son tronos. Entonces, la propia idea que nos está transmitiendo, ese pensamiento de que para ser importante tiene que tener un trono, como los reyes europeos, ¿no?, sentarse de esta manera, con esta forma, ¿no?, que es casi antinatural y que es incómoda, y que tienen que poner telas para evitar la aspereza de la piedra y el frío de la piedra, está forzando una interpretación que no tiene que ver con el uso del objeto. Entonces, repensar que esos objetos han sido interpretados desde una perspectiva, con una óptica, sin tener en cuenta los contextos o las historias, y no solo desde el museo, estoy hablando en general, porque esto es lo que podemos ver en el yacimiento en Cerro Jaboncillo, en Ecuador, ¿no?
Pues esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la descolonización y por ahí se empieza, ¿no? Y repensarnos esa jerarquización que estamos haciendo constantemente, y eso es uno de las contribuciones del mundo, al mundo que ha hecho Europa, ¿no? Cómo clasificamos no solo a los otros, sino las artes, por ejemplo, ¿no? Las pinturas o la escultura frente a las artes decorativas o las artes populares, ¿no? Y cómo clasificamos los museos también, en museos de primera, segunda y de tercera. Los museos de arte que tienen pinturas, esculturas, son museos que son más visitados porque el arte está por encima de la arqueología y esta está por encima de la etnología o de las artes populares, ¿no? Esa clasificación que hacemos de los objetos que a su vez tiene condicionantes porque muchos de los objetos llamados artes populares, ya sean textiles, cerámicas u otra serie de elementos, son elaborados por mujeres, mientras que la pintura de caballete, como podemos ver habitualmente, mayoritariamente ha sido elaborada por hombres. Entonces, en esa jerarquización volvemos a reproducir patrones, ¿no? Y eso es lo que queremos intentar reflexionar, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver qué estamos haciendo, ¿no? Y también con la clasificación. Este texto de la Celestina, esa obra mundialmente conocida, ¿no? De la que dice, conjúrote, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, emperador de la corte dañada, yo, Celestina, tu más conocida cliéntula, te conjuro por la virtud y fuerza de estas bermejas letras, por la sangre de aquella nocturna ave. Bueno, la nocturna ave se refiere a un murciélago, ¿no? Luego además hace el conjuro con serpientes y tal, en la categoría de las brujas, ¿no? De aquellas mujeres que manejaban ciertos elementos, ¿no? Y que eran categorizadas de esta manera. Pero lo que nos interesa aquí es reflexionar sobre esa clasificación biológica, ¿no? De cómo la propia cultura en el siglo XVI categorizaba a los murciélagos como aves, porque volaban, ¿no? Porque el principio de categorización no tiene que ver con la presencia de pico, plumas o lo que sea, sino con algo que es mucho más práctico. ¿Vuela o no vuela? Si vuela de noche o vuela de día, ¿no? Si muerde o no muerde. Ese tipo de categorizaciones, que eran categorizaciones prácticas y que les permitían o que nos permiten dentro de cada cultura y en otras culturas diferentes entender el mundo que nos rodea, ¿no? Y que hemos perdido porque nos vale la clasificación científica, pero cuando uno va por el bosque da igual que sea un Odoicoleus virginianus, el ciervo, lo que nos interesa es saber si se puede comer o no se puede comer, si se puede cazar o no, ese otro tipo de cosas, ¿no? Y que se ha perdido, ¿no? Y que los museos no reconocen o no recogen. Otro aspecto importante, y eran 5 y voy a ir terminando, es este espacio dinámico, ¿no? Los museos somos muy estáticos y tenemos que ser un poquito más dinámicos, estar más presentes en lo contextual, en los cambios que también se están produciendo en la sociedad, intentar también el multirrelato, estimular la curiosidad, en fin, ser más originales, etcétera, ¿no? Exposiciones que hemos hecho gracias a la colaboración, pues desde la Embajada de Paraguay o de Haití hasta las universidades que veis ahí con determinados temas que nos parecen importantes, actividades, bueno, seguimos trabajando con los colectivos LGTB, Working for Diversity, por ejemplo, que se desarrolló en el museo, y también seguimos porque dentro de esa diversidad no desatendemos el relato tradicional, ¿no? Hemos estado investigando sobre la obra de Miguel Cabrera, en un discurso que tiene que ver pues, con el trabajo que se hace desde el taller, ¿no? Con la restauración de una serie de pinturas, se reconoció y se investigó y se trabajó, gracias a un proyecto financiado por la Getty, todo el proceso de trabajo con los colores que hacía el pintor, ¿no? Y toda la reconstrucción de la técnica del pintor, que es una contribución esencial. Es decir, los museos tenemos que seguir trabajando en esta línea también, no es excluyente una cosa y la otra, ¿no? Tenemos que pasar de ser ese modelo de centro líquido que refleja también una sociedad muy de finales del siglo XX a un nuevo modelo o un nuevo espacio de gestión, ¿no? Que sea más democrático, más eficiente, más sostenible, en el que predomine el liderazgo ético y la inteligencia emocional y que sea resiliente, ¿no? Empezamos ya antes con esta participación, aprovechando ese giro que se produjo desde los años 60, desde el objeto hacia la persona, ¿no? El patrimonio que tenemos que conservar, porque es nuestra misión fundamental, conservar el patrimonio, pero no es el objetivo final. El objetivo final son las personas. El patrimonio es lo que nos permite entender o acceder a personas, ¿no? Y las personas son lo importante. Estos proyectos que hicimos de Migrar es Cultura o trabajos que hacemos con asociaciones de personas con diversidad funcional y también la autocrítica, ¿no? También reconocemos que hemos hecho mal las cosas. Aquí me pareció interesante recoger esto porque es
un planteamiento que nos hicimos. Reconocimos que durante 30 años no había habido un reconocimiento de los géneros de figuras arqueológicas correcto, siempre desfavoreciendo el papel de la mujer, es decir, se habían invisibilizado mujeres cuyos genitales estaban perfectamente representados y muy reconocibles, pero se habían identificado y así se exponían en el museo como hombres, como nobles, como caciques, porque hace 30 años o 40 años pues no cabía quizá en la mentalidad de las personas que desarrollaron el proyecto que una mujer pudiera ser cacique, pudiera ser noble o tal. Y hay una diferencia de lenguaje a la hora de escribir figuras masculinas con atributos de rango y figuras femeninas con atributos de rango, a las que se les relega simplemente a figuras bien vestidas, por ejemplo, ¿no? En lugar de ese reconocimiento de prestigio. Entonces, eso lo podríamos haber cambiado y ya está, pero lo que decidimos es hacer visitas guiadas, vídeos, explicando que lo habíamos hecho mal y que eso que explicábamos durante 30 años en el museo, pues había que corregirlo, ¿no? Y nos pareció interesante esto. Bueno. Perdón, bueno, nada más reflexiones también sobre la hija del virrey, nuevos relatos que implica también pues hacer una nueva incorporación de obras al museo. Ya he dicho que hemos podido adquirir fotografías de personas transgénero, pero que vamos incorporando también obras que reflexionan sobre colecciones propias o que nos permiten abordar esas otras temáticas que no hemos podido abordar previamente. Y finalmente, ya con esto termino, lo que nos gustaría es pasar de ser considerados o ser vistos como un centro simplemente visual, donde el visitante viene a ver obras, a convertirnos en un espacio para sentir, ¿no? Queremos fomentar la parte emotiva, o nos gustaría. Tenemos que cuidar a los de fuera, pero también a los de dentro. A mí me parece que es muy importante atender al trabajador, a las personas que trabajamos en el museo. Tenemos que intentar disfrutar de esas experiencias, asombrarnos, seguir soñando, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es una de las vigilantes que se nos ha jubilado hace poco y con esto ya termino. Bueno, muchas gracias. No sé si dejo de compartir. Muchas gracias, Andrés. He ido súper rápido Sí, para estar los 30 minutos de rigor. no, Perdón. muy rápido, pero muchas ideas y muchos puntos que yo creo que son, hay muchas preguntas, yo creo. Hay muchas preguntas. Yo Venga. espero, mira, yo la semana pasada estuve visitando el Museo Histórico Nacional con estudiantes del Magíster en Historia Pública, con Leone Salusti, perdón que los mencione, y Emilia Miller. Y una de las discusiones que había tenía que ver con la museografía, con los objetos, con la curatoría y qué hacer con estos espacios. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, pero yo quería hacerte partir tal vez, eh, que encuentro muy interesante la parte de identificar sesgos. Eh, pero si nos podrías contar un poco más sobre el trabajo de identificación de esos sesgos, el levantamiento de los sesgos y cómo eso también es algo que es continuo, digamos, en el tiempo. Y no sé Claro, si mira, alguien tiene alguna otra pregunta y si no, respondemos eso mientras el resto se inspira. eso. Mira, estamos, por ejemplo, en un proyecto de investigación que tiene que ver con los desfavorecidos, ¿no? Y la mirada desde los museos. Es un proyecto en el que participa la universidad, etcétera. Y nuestra aportación, que nos ha permitido también reflexionar un poco sobre lo que se ha hecho desde el museo, es reconocer los sesgos de creación de colecciones, ¿no? Lo que he comentado muy rápidamente, las colecciones ya se crean con sesgos, porque no estamos recogiéndolo todo. Hay un filtro de la memoria que se está haciendo por parte primero del coleccionista que colecciona o por parte del expedicionario, ¿no? Y claro, en esa revisión de las colecciones lo que hemos visto es que hay una mayoría masculina, por ejemplo, que está determinando que la mayor parte de los objetos tengan esa carga o esa visión patriarcal o masculina, ¿no? De los expedicionarios. Pues les gustaban más las armas que los textiles. Y lo que vemos es que se han recogido muchas más armas, ¿no? Y que tenemos muchas armas en el museo por esa vinculación de la importancia del objeto de las personas que lo han coleccionado o lo han recogido, ¿no? Entonces sí, estamos en ese proceso de reconocimiento de sesgos. Claro, hay algunos que son muy evidentes, como este que estoy comentando, ¿no? Tampoco nos hemos metido a investigar la parte histórica de, aunque ya hay publicaciones,
cuándo o cómo se crea el Museo de América, ¿no? Porque también hay una primera creación por parte de la República que se anula o no se llega a ejecutar porque la guerra civil la gana el bando contrario, y entonces hay una recreación de ese mismo proyecto de otra manera para el otro bando, ¿no? Pero bueno, también es interesante plantear esto, ¿no? De cómo se visualizan las instituciones por parte del bando vencedor, del otro bando, ¿no? En ese proceso estábamos también viendo estas líneas estratégicas que, como digo, la de género es una muy clara, en la que estamos trabajando con más presencia. Somos pocos, ¿eh? Tampoco nos damos para mucho, como somos poquitos. No sé si con eso te he respondido, sí. Perfectamente, muchas gracias. Leone Salusti y después Michelle Kowelinski. Recogemos dos preguntas. Sí, hola, Andrés. Primero agradecerte por la exposición y felicitarte por el trabajo. Yo, como decía María, trabajo en el Museo Histórico Nacional. Hay varios aquí en el Zoom que son mis compañeros de la institución. Por lo tanto, tengo claro la tremenda labor y lo muy difícil que es hacer este proceso. Nosotros hace ya casi 15 años estamos viviendo uno parecido. Y en esa misma línea tengo dos preguntas. Una que se liga mucho con lo que estabas diciendo tú y que es hablar de los procesos de investigación al repensar estos objetos. El Museo de América es un museo que tiene objetos que por mucho tiempo fueron leídos de una manera solamente, entonces ese proceso de repensar, supongo yo, requiere una investigación profunda y me gustaría conocer más cómo lo hacen. Y el segundo, ¿qué consecuencias ha tenido esto para el museo? Hablaste bueno, esta portada del ABC, que me pareció increíble, pero supongo que, o quiero saber, también ha tenido consecuencias en cuanto a visitantes, son un museo estatal, supongo que el Estado también ha tenido una opinión al respecto, los mismos trabajadores, y la comunidad en general, en ese sentido, como para bien o para mal, me gustaría mucho saber de ese proceso. Vale, empiezo por la segunda de tus preguntas, porque sí que hubo una repercusión. Ya sabes que lo que se dice habitualmente de que hablen aunque sea mal, porque sí que el problema que tiene el Museo de América es que hay una falta de identidad o de reconocimiento en la propia España, ¿no? Casi se nos conoce más fuera que en España, ¿no? Y lo que hemos notado es que esta repercusión en medios pues ha tenido un aumento de visitantes. Yo creo que tiene una relación directa, ¿no? Estar constantemente presentes en un sector determinado, aunque estamos en todos los sectores, porque las críticas vienen de todos los lados, en unos porque vamos muy lentos, o porque no avanzamos, o porque no es la línea que se espera, y en otros porque se está haciendo cambios. Entonces, el caso es que a nosotros nos dan tortas por todos los lados. Pero bueno, eso, salir en los medios está bien porque es un reconocimiento para la institución, ¿no? De la existencia simplemente de la institución, porque el museo se ha diluido muchísimo por circunstancias históricas, ¿no? Se tenía que haber inaugurado en 1992 con el 5º centenario, pero no se llegó a tiempo, se inauguró 2 años después y ya había pasado todo el fervor americanista del 5º centenario. Se inauguró además Casa de América en Madrid y Casa de América centralizó todo el imaginario sobre América y la cultura y esas relaciones, y todavía nos confunden con Casa de América, ¿no? Que está en Cibeles, que es una institución diferente. Entonces, el hecho de que estemos en los medios, pues al final es positivo, pero para las personas no lo es tanto, ¿no? Para la institución es un desgaste y las personas pues tenemos que responder y dar la cara a aquellas preguntas que nos hacen, ¿por qué estáis haciendo? ¿Por qué se está alarmando tanto un sector de la población? ¿No? Que queréis cambiar la historia y explicar que no es la intención, no tenemos intención de cambiar la historia. Queremos contar otras cosas o dar otras perspectivas, pero claro, lo tenemos que explicar, ¿no? Y en cuanto al ministerio, pues el ministerio, bueno, sí que apoya, ¿no? Las iniciativas porque es una de las líneas estratégicas del ministerio, pero claro, somos 16 museos estatales más todos los transferidos, más tal, entonces, bueno, pues el Museo de América es uno de tantos, ¿no? Y aunque sí que tenemos el apoyo, pues digamos que a veces estamos un poquito pues solos, ¿no? Porque hay otro museo que es primo nuestro, que es el Museo de Antropología, que está en un proceso similar y bueno, pues ahí más o menos el día 3 nos veremos
con Olaya en un seminario sobre descolonización y estaremos los dos museos, ¿no?, presentes. En cuanto a cómo se hace esa investigación, pues yo te puedo hablar, claro, yo llevo un año en la dirección y antes te puedo hablar de mi experiencia como al cargo del departamento de precolombino y de mi interés, ¿no? Esa investigación sobre la silla manteña surge de un objeto que tenemos en el museo que quería exponer y que tenía que interpretar, ¿no? Y podía haber puesto que era una silla y ya está, pero hice una exposición además al respecto porque fue un proceso súper interesante de entender lo cómodo, lo púdico, o sea, en otras culturas, ¿no? Porque sentarse en un sofá para nosotros parece lo más cómodo, pero para otros grupos no lo es, ¿no? Y hice una exposición temporal que se llama, hay un catálogo online que es Así me siento, así me siento como manera de sentarse y de sentirse, ¿no? Y luego una publicación sobre la silla manteña, ¿no? Metáforas del linaje se llama porque en realidad la explicación de esa silla tiene más que ver con el mundo de los muertos que de los vivos, pero esa era mi interpretación. Entonces, en función de los intereses, ahora mismo no hay nadie en departamentos de investigación. Pues yo estaba y ahora estoy en la dirección, la subdirectora ahora era antes la responsable de etnología y en arte virreinal se ha ido la persona. Entonces, ahora mismo no hay nadie en el departamento de investigación. Tenemos que volver a recrear todos estos procesos de investigación sobre las colecciones con nuevas personas y no favorece nada el sistema en España a la especialización. Y eso es un grave problema que tenemos en los museos, ¿no? Entonces, lo hemos hecho como hemos podido, en función de los intereses personales. A mí, por ejemplo, el cuadro de la hija del virrey, que desencadenó también otra exposición temporal, pues fue otro proceso de investigación preciosísimo. No sé si os interesan los catálogos, están online, en el que lo interesante era la persona que acompañaba a esa dama que no sabíamos quién era, ¿no? Que era esa mujer enana chichimeca tatuada. Ese era el objetivo, saber quién era, cómo había sido vista en Madrid, una persona con estas características, ¿no? Indígena, tatuada, enana, paseando por Madrid, y nunca llegó a Madrid esa persona, era de México y es un cuadro pintado en la corte virreinal en 1670 más o menos y es una joya auténtica, ¿no? Entonces, son procesos de investigación que abrimos y llegamos hasta donde llegamos en estos procesos de reinterpretar esos objetos o de darle una visibilidad a aquellos otros que no la tenían, ¿no? No sé si te he contestado, Leone. Sí, Sí, muchas gracias. gracias a ti. Una pregunta de Michelle Kowelinsky, después Jaime Valenzuela y después tenemos dos en el chat. Muchas gracias, Andrés. Yo soy historiador americanista y conozco el Museo de América. Entonces, hoy me recuerdo del Museo de América y de una exposición genial de Alice Trepp que se inauguró en Día de la Mujer en 2019. La exposición El Fardo, las mujeres del Valle de Chota en diálogo con el museo que conectó, por ejemplo, públicos de Suiza, España, Cuba, Ecuador y las esculturas de mujeres afrodescendientes del norte de Ecuador mostraron las luchas contra la invisibilidad social, la exclusión y la violencia. Trepe entonces usó su arte para provocar diálogos comprometidos, solidarios, a partir de testimonios de dolores físicos, emocionales. Entonces, como soy historiador público, me interesa la historia pública. Veo que estas expresiones sensibilizan y despiertan un sentido crítico de los visitantes sobre la vulnerabilidad de muchas personas. Incluso participé de un evento museo para todas las personas. Entonces, todas las colecciones y todas las personas importan. Entonces, me gustaría saber más sobre las experiencias entre el museo y el público. Es decir, ¿qué tiene que decir sobre las experiencias dialógicas, expositivas y la curaduría pública, por ejemplo? Muchas gracias. Genial tu charla hoy. Muchas gracias, Michelle. Y gracias, es verdad que esa exposición fue fantástica, el recorrido que se hacía por el museo, encontrándote con esas esculturas y la información que había detrás de esas esculturas,
centrada sobre todo en la mujer afroamericana, afroecuatoriana, ¿no? Del Valle del Chota, como decías. Fue una exposición preciosa, pero que además, como comentabas, inducía una reflexión, porque estas mujeres continúan después de siglos, ¿no? En condiciones también de marginalidad. Hasta el día de hoy prácticamente están viviendo una situación complicada o difícil, ¿no? Y nos permitía reflexionar por qué. En cuanto a lo que estás preguntando, pues mira, estamos trabajando con colectivos. Claro, nosotros no tenemos ni recursos ni personal para irnos a América a trabajar con las personas que han podido, o las culturas o los herederos de los que han podido producir objetos similares a los que tenemos en el museo, pero sí estamos trabajando con colectivos que están en España o en Madrid, ¿no? Colectivo Ayu, por ejemplo, que habéis visto, estamos con Memoria Afro, con La Parcería, con determinados colectivos de migrantes que están aquí reflexionando sobre su historia, su patrimonio, su arte, y en los que hemos invitado al museo a que hagan eso mismo, pero desde el museo, ¿no? Empezamos un proceso que se ha ido ampliando. Nuestra primera intención era hacer lo que llamamos espacios de reflexión, es decir, pensando en que no había dinero para hacer una renovación integral, que parece ser que sí se va a poder acometer, esperemos, pero inicialmente pensábamos que no iba a ser posible. Lo que hicimos fue pensar cómo podíamos darle una vuelta al discurso sin cambiarlo por completo, ¿no? Sin hacer nuevas museografías, sin cambiar las vitrinas, los suelos, etcétera, ¿no? Y lo que hicimos fue pensar en incorporar unos módulos que llamamos espacios de reflexión, en donde invitábamos a las personas, a esas personas de estos colectivos, a personas externas, a que dijeran lo que quieran contar sobre estos temas, ¿no? Y eran 7 temas los que habíamos elegido. Empezamos por afrodescendientes, invitamos a 2 personas a que prepararan unos textos breves, eligieran piezas del museo y nos contaran sobre la esclavitud o las personas afrodescendientes, aquello que ellos consideraban que el museo tenía que contar. No era el discurso del museo. Esto era concebido como una exposición temporal dentro de la permanente, porque la idea era seguir con otros colectivos, con otras personas, enriqueciendo ese mismo discurso, ¿no? Ahora lo hemos parado porque la idea es replantear el discurso al completo y nuevamente volvemos a contar con las personas de fuera, ¿no? Fuera del museo me refiero. Están colectivos representados, está la universidad representada, están los artistas representados. Queremos hablar con estas personas para que lo que cuente el museo no sea lo que cuente el director o el equipo técnico del museo, sino lo que refleje esas preocupaciones que decía de la sociedad, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Y ya trabajamos antes, por ejemplo, con ese ejemplo que había puesto de Migrar Escultura, porque claro, a veces no llegamos más que a los visitantes, que no son muchos tampoco, ¿eh? A los visitantes que hay en Madrid. Entonces, cuando hablamos de migración, como Migrar Escultura, ese proyecto que hicimos, lo hicimos, era un proyecto virtual, un proyecto en el que cada persona contaba una experiencia en torno a la migración y la cultura y aportaba su visión, ¿no? Y íbamos construyendo una historia de la migración, y sobre todo había muchas personas de México que hablaban de la migración hacia Estados Unidos. Era una historia de la migración desde el microrrelato, ¿no? Con relatos muy cortos, algunos con fotografías, algunos con vídeos, y era un proceso también de apertura, de que la historia no solamente la construimos unos pocos, ¿no? La historia la tenemos que construir entre todos, ¿no? Ya. Gracias. A usted. Jaime. Sí, gracias Andrés. Bueno, tengo una distancia crítica muy fuerte con lo que acabas de exponer, ¿no? Yo creo que es cierto que la historia la podemos construir entre todos, pero hay perspectivas donde uno tiene que situar los objetos, hay historiadores que trabajamos para construir, digamos, una contextualización de esos objetos. A mí me ha llamado la atención que tú has señalado que no hay investigadores en el museo, creo que lo entendí bien, no sé. No sé si ustedes se han contactado o tienen un asesoramiento con historiadores de la Complutense, de otras universidades, porque, en fin, yo lo que veo en tu exposición es una serie de modas anglosajonas que están presentes en esta construcción de un guión que a mí me parece que justamente hace perder un peso histórico a objetos que son fundamentales, que a veces tienen
una historicidad, un contexto ideológico, una perspectiva muy diferente, ¿no? Esta idea de que los actores actuales, contemporáneos, siglo XXI, interpreten objetos del siglo XVI de acuerdo a su propia experiencia, hace perder también toda una trascendencia, toda una perspectiva histórica de formación de sujetos que van transformándose, ¿no? El afrodescendiente del siglo XVII no necesariamente es lo mismo que el afrodescendiente del siglo XXI, o sea, es evidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese cuadro que tú has mostrado, Los caciques de Esmeralda, eh, si tú lo asocias a un mundo afrodescendiente en una lectura postmoderna, digamos, tú pierdes toda la hibridación cultural que está presente en ese cuadro, donde hay sujetos que el fenotipo es claramente africano, que son caciques de comunidades indígenas y que están vestidos incluso con golilla española. Entonces, hay ahí tres culturas que se están imbricando en un cuadro y tú no puedes decir que son afrodescendientes, indígenas o españoles. Son todos a la misma vez, porque ese es el mundo colonial. Y eso no es posible interpretarlo con una mirada queer, una mirada de género. Es posible, pero en ese contexto, ¿no? Bueno, es mi opinión. Yo sé que tu mirada hace que no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero en No, fin, para eso sirven estos diálogos, ¿no? Quería manifestar solamente eso. Me parece muy interesante lo que has planteado, pero no me convence. Eso, gracias. Jaime, gracias, te lo agradezco. Es que no son excluyentes. O sea, el problema es que se piensa que si haces una cosa no puedes hacer la otra. Yo creo que no son excluyentes. Además, lo he intentado explicar, ¿no? Cuando hacía referencia a la exposición sobre Miguel Cabrera, que es la gran exposición que hemos hecho este año, que además está financiada por la Getty, que tiene que ver con procesos de restauración y de investigación sobre cuadros del siglo XVIII en la Nueva España. Esa es la gran exposición que tenemos en el museo. Y luego tenemos la de Espejito, Espejito. El que quiera ver Espejito, Espejito y audiovisuales contemporáneos con una reflexión crítica puede ver una exposición, pero el que venga buscando arte virreinal y una explicación sobre eso se va a encontrar lo otro. Yo creo que el problema es pensar que una cosa es excluyente. La historia, lo que decías de los investigadores. Claro que ha habido investigadores. Yo he publicado sobre el cuadro de los mulatos, no sé si me han leído, pero uno de los artículos que se ha difundido sobre ese cuadro, el cuadro de los caciques de Esmeraldas, pues es una investigación que hicimos a partir de unas radiografías que se hicieron del cuadro, en donde descubrimos, por supuesto, que no había sido pintado para el rey de España, sino para el príncipe Felipe III, ¿no? Y ahí contamos toda la historia del cuadro, que es fabulosa, impresionante. Hay un artículo publicado y eso lo tenemos que recoger, por supuesto, pero es que primero, nosotros somos los que hemos investigado y sabemos, pero ¿qué es lo que queremos contar ahí? Porque ese cuadro, por ejemplo, en ese ejemplo que es fantástico, podemos hablar de las relaciones internacionales de los reinos de España con los ingleses o los holandeses, ¿no? Porque el hecho del pacto con los caciques de Esmeraldas tiene que ver justamente con el miedo que había a que, como dice Cabello, se encastillasen holandeses o los protestantes, ¿no? Los ingleses o los holandeses en las costas de Ecuador y cortaran la comunicación entre la Nueva España y el Virreinato del Perú. Entonces, esa es una línea, pero no tiene por qué ser esa. Los palenques, la liberación de esclavos en estos territorios, este es un ejemplo esencial de cómo se articula un palenque, ¿no? No solamente con poblaciones, tú lo has mencionado, ¿no? No solo con poblaciones afrodescendientes o de esclavos negros fugados, sino también con ese mestizaje con las comunidades indígenas, a las que en unos casos había matrimonios mixtos y en otros casos eran sometimientos violentos, ¿no? Porque también están las crónicas del 16 y del 17 que siguen hablando de los dos, porque no era uno, eran dos cacicazgos, estaba el de Illescas y estaba el de Francisco de Arobe, ¿no? O sea, que claro que hay un conocimiento histórico y claro que nosotros hemos investigado. Ahora no estoy investigando porque ahora me dedico a otro tema, que es la dirección y la gestión, te aseguro, de personal. Me imagino que lo imagináis todos, ¿no? O sea, te lleva gestión de personal, gestión económica y tal, pues no me da tiempo a investigar. Aunque el año que viene voy a hacer una exposición, que creo que va a ser la última, en la que llevo trabajando mucho tiempo, que es sobre los búcaros. O sea, otra exposición que no tiene nada que ver, en teoría, con ese proceso de descolonización. Pero claro que le voy a dar una perspectiva al conocimiento del flujo que hay de patrimonio creado en tierras americanas
¿Por quién? Pues por indígenas, pero que son consumidas por las élites locales en Europa, tanto en Italia como en España. La circulación de estos objetos en determinadas élites, pero que son objetos fantásticos, cargados de simbolismo, de sensibilidad, que tienen que ver con todos los sentidos. Esta es la exposición que haremos el año que viene. No es una exposición de descolonización 100%, pero sí es una mirada diferente sobre una colección fantástica que tenemos en el museo, que es la donación de la condesa Oñate, una señora en el siglo XIX, donó una colección de casi 1000 piezas de cerámica de los siglos XVII y XVIII, espectacular, ¿no? Entonces, eso lo vamos a poner en valor, porque seguimos trabajando en esa línea, pero al mismo tiempo haremos otro tipo de exposiciones. Entonces, mi idea es, no hay que ser excluyentes, no tenemos por qué ser excluyentes. Precisamente lo que tenemos que es incorporar nuevas miradas, no anulando otros discursos, no anulando otras historias, sino incorporando nuevos relatos que nos permitan entender mejor esas otras historias, ¿no? Y desde otras perspectivas, porque mi perspectiva como hombre blanco europeo, etcétera, etcétera, pues sigue condicionando, aunque yo intento quitarme miradas y sesgos, ¿no? Pero yo reconozco que al aproximarme a las investigaciones lo hago desde una perspectiva concreta, ¿no? Intento no hacerlo, pero es mi aprendizaje. Y lo mismo que lo hago yo, estoy seguro que lo hacemos todos los que nos aproximamos a la investigación de determinados objetos o periodos, ¿no? Entonces, enriquecer eso, no anular, enriquecerlo sumando, yo creo que es lo que queremos o lo que nos gustaría poder hacer, ¿no? Pero bueno, sé que nunca va a estar a gusto de todos. No, pero Andrés, muchas gracias. Me quedó más claro. Es que la exposición me parecía muy unilateral, pero ahora me ha quedado mucho más amplio, así que te lo agradezco. No, de verdad está muy, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Andrés, en honor al tiempo voy a leer las últimas dos preguntas que tenemos en el chat, que una es de Diego Romero, que es, perdón, voy a leer así no me equivoco. Muchas gracias, Andrés, qué iluminadora presentación. Llama profundamente la atención lo innovadora serie de prácticas museográficas que se han expuesto, tanto a nivel de categorías internas como el rol tan activo que lo otorgan a la comunidad. ¿Hay algún referente en otros museos o teóricos de las prácticas museográficas que estén mirando como modelo? ¿O consideran que lo que están haciendo es un trabajo más pionero? Por otro lado, ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad? Que creo que algo mencionaste, sobre todo de sectores más conservadores, y pide disculpas por no encender la voz y video. Y Fernando López Barbosa saluda desde Colombia y agradece por compartir este proceso tan valioso. Y quisiera saber cómo ha asumido el Museo de América los riesgos del proceso de descolonización de sus narrativas y de sus colecciones frente a reclamos de repatriación de colecciones desde otros países. Y esas son las dos preguntas que son vale, tres. pues, eso. O sea, no creo que sea un trabajo pionero. Desde los años 60, la nueva museología lleva incidiendo sobre lo que estamos haciendo ahora, ¿no? La Mesa de Santiago de Chile, por ejemplo, ¿no? También estaba hablando de que hay que abrirse a la comunidad, que hay que trabajar en otra línea. La nueva visión, la nueva definición de museos de ICOM también está en esta misma línea, ¿no? O sea, que no estamos haciendo nada que sea novedoso en el sentido de que estamos inventándonos algo que no exista, ¿no? Sí que hay museos que han ido trabajando en la misma línea de la apertura, del trabajo del diálogo, de la interculturalidad y sobre todo de escuchar, ¿no? Yo creo que lo principal es escuchar, ¿no? Escuchar y ser empáticos. Sí que hay una tendencia, me preguntabas, creo que por procesos similares en Estados Unidos, lo que llaman Empathetic Museum, que es el museo empático, ¿no? Porque yo creo que es eso, ¿no? Cuando uno es empático, es decir, escucha con atención y responde a esas escuchas, es la nueva tendencia que se está produciendo en los museos, ¿no? Y por eso hablaba del corazón, ¿no? Y de esos sentimientos que tenemos que también atender, porque esto es el siglo XXI. Siempre cuento, lo que pasa que en media hora no me da tiempo a contar todo lo que cuento habitualmente, pero siempre cuento un libro que me encanta, que es de Rolf Jensen, que es Dream Society, que es la Sociedad del Ensueño, que publica en 1999 y que no es de museos, es un libro del Instituto de Estudios de Futuro de Copenhague, en 1999. Y él pronostica cómo va a ser la sociedad del siglo XXI.
en 25 años, o sea, la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y me parece súper interesante porque nos permite entender un eje divisorio fundamental que se produce entre el siglo XX y el siglo XXI, en todo, en la sociedad, ¿no? En la manera de plantearnos las cosas, en la manera a nivel teórico, ¿no? De reconocer. Él pone un ejemplo que me parece muy significativo, que es el del mercado de los huevos de gallina, ¿no? Y él dice que en España tardó en entrar el mercado de huevos de gallina criadas al aire libre, ¿no? Él decía que pagar por el huevo, que en realidad la calidad del huevo tampoco varía tanto, tiene sabor parecido, el mismo sabor, la textura, es decir, que tampoco se aprecia mucho la diferencia entre un huevo de una gallina criada en jaula a una gallina criada al aire libre. Entonces, ¿qué es lo que estamos pagando en el siglo XXI por los huevos de gallinas criadas al aire libre? Estamos pagando por la libertad, por la vuelta a la naturaleza, por el respeto a los animales. El incremento de coste que esto supone lo estamos asumiendo porque son los nuevos valores de lo que queremos, ¿no? Y eso aplicado a los museos o aplicado a nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. No sé si te he respondido. Luego, la reacción de la comunidad, múltiple, lo que te puedas imaginar. Es decir, hemos recibido muchísimas críticas, también hay compañeros y otras personas que consideran que estamos en la línea en lo que tenemos que estar, que es necesario ese cambio, pero bueno, las reacciones son diversas, ¿no? Hay unos medios que hacen, en realidad nos hemos convertido en Museo de América en un campo de batalla político, ¿no? Y eso es algo que es un riesgo muy importante, es un riesgo que tenemos que tener en cuenta y en el que yo preferiría no tener que estar, ¿no? O sea, yo creo que la cultura y los museos tienen que estar al margen de la política, ¿no? Yo no pretendo ser político, todo lo que he dicho no es una cuestión política, aunque los políticos hablen de lo mismo, ¿no? Yo estoy hablando de los cambios que se producen en la sociedad, estoy hablando de la población, estoy hablando de la mentalidad en general o de lo que esperamos en general la sociedad de nosotros mismos. Los políticos hacen lo mismo también, ¿no? Y algunos medios han utilizado o utilizan el Museo de América como una plataforma o como un campo de batalla para hacer daño político al gobierno, al ministerio, etcétera, ¿no? Y eso genera un desgaste a la propia institución y a los trabajadores que estamos en la institución porque nos vemos inmersos en críticas que no son constructivas tampoco, porque todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Yo creo que los artistas que hemos expuesto en Espejito Espejito han expresado su opinión y no les hemos dicho que cambien absolutamente nada. Y con esto voy a la segunda pregunta de Barbosa sobre los riesgos del proceso. Claro que hay riesgos, ¿no? Pero los tenemos que asumir. Yo creo que tenemos que ser valientes a la hora de exponernos, porque nos exponemos a la crítica, ¿no? Y los artistas que han colaborado, Juan Covelli, por ejemplo, desde Colombia, pues han elaborado su texto en el que yo personalmente pues no comparto, ¿no? Que es decir, cuando hay una cartela que pone que el Museo de América tiene retenidas las piezas Quimbaya, pues yo no considero que las tengamos retenidas, sinceramente, ¿no? O sea, están expuestas en el museo, forman parte de la historia desde 1893 que se produjo la donación por parte del gobierno de Colombia, entonces yo no considero que estén retenidas. Ahora, entiendo que se produzca una reclamación o una solicitud de restitución. Entiendo que haya que investigar cada uno de los procesos en los que se están pidiendo que se revise cómo han llegado estos objetos al museo y hay que hacerlo, ¿no? Pero también entiendo que no por pedirlo esté justificado, ¿no? En algunos casos sí lo está y en otros no lo está, ¿no? En mi opinión. Pero bueno, es una opinión también, ¿no? Yo intentaré justificarlo de la manera que pueda, entendiendo esos procesos históricos que han tenido que ver con la llegada de esos patrimonios, ¿no? Y desde mi perspectiva, con una interpretación de cómo han llegado esos objetos, ¿no? Y si realmente está justificada esa reclamación, ¿no? Porque haya sido expolio o se haya obtenido de forma violenta o se haya obtenido de manera fraudulenta o haya venido de manera ilegal, ¿no? Que esos serían los condicionantes que yo entiendo que están articulando pues, la legitimidad de una restitución, ¿no? Por pedir, pues yo no sé, vamos, creo que es un tema muy delicado y que abriría unas puertas infinitas, ¿no? Porque todo el patrimonio que hay en todos los museos ha circulado, ¿no? En Chile
hay objetos que son de Ecuador, ¿no? En el Museo Chileno, ¿cómo es? Museo Chileno de Arte Precolombino, hay muchos objetos, yo he estudiado sobre todo Ecuador, ¿no? Pero hay muchos objetos de Ecuador, hay objetos que vienen de otros sitios. Entonces, ¿dónde ponemos el límite a las cosas, ¿no? ¿Solamente hay que devolver desde España hacia otros lados o hay que replantearse que lo que hay en Ecuador, que sea de Colombia, se tiene que devolver a Colombia, lo que haya en Colombia, que sea de Venezuela o de Estados Unidos o de donde sea, ¿no? Entonces, hay que plantearse las cosas un poco con una perspectiva más amplia, ¿no? Si yo estoy dispuesto a abrir unas puertas, ¿hasta dónde voy a llegar, ¿no? Con esa apertura, ¿no? Que, por supuesto, revisar, sí, siempre. Pero bueno, luego hay que ver hasta dónde, ¿no? No sé si he contestado también. Muchas gracias, Andrés. Y con esto te vamos a dejar descansar porque ha sido una sesión intensa con muchas preguntas, pero una discusión definitivamente muy interesante y que yo creo que hay que seguir teniendo. Creo que por ahí va la discusión. Pero te quería agradecer especialmente. Yo sé que tenemos 6 horas de diferencia con Madrid, así que muchas gracias y esperamos seguir en contacto y a todos y todas dejarles invitados a las futuras sesiones de Residencias en Historia. Esperamos verles por acá. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a